Buenos días, hermanos en Cristo. Today we're going to look at the story of Cain and Abel. Buenos días. Hoy vamos a estar viendo la historia de Caín y de Abel. Told to us by Moses through the inspiration of the Holy Spirit. Esta historia es contada por Moisés, que fue inspirado por el Espíritu Santo. So we're going to read from Genesis 3:20 to 4:16. Entonces vamos a estar leyendo desde Génesis 3:20 al capítulo 4, versículo 16. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. So Pastor Alex exposited the story of Adam and Eve last week. Entonces, la semana pasada, el pastor Alex expuso la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. So you're all familiar with it. Entonces, ya estamos familiarizados con esa historia del Antiguo Testamento. Adam and Eve fell into sin and they hid from God. Entonces, vemos que Adán y Eva cayeron en pecado y se escondieron de Jehová. They try in their own efforts to cover their sin with fig leaves. Trataron de cubrir su propia pecaminosidad con hojas de higuera. God demonstrates to them that they are not capable of covering their sin. ¿Y Dios qué hizo? Dios les demostró que ellos eran incapaces de cubrir por sí mismos su propio pecado. They're not capable by their own works and by their own will. No son capaces de hacerlo a través de sus obras o de su propia voluntad. So he demonstrates to them Entonces Él se los demuestra. the way that all sin must be covered. Les demuestra cómo debe ser cubierto todo pecado. And that is through a blood sacrifice. Y eso es a través de un sacrificio de sangre. And God's word tells us that it is only by a blood sacrifice Y la palabra del Señor nos dice que solo
es a través de un sacrificio de sangre, that it is possible for our sins to be covered. que es posible que todos nuestros pecados sean cubiertos. Hebrews 9:22 tells us Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, la tierra exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Okay, so we're going to exposit this passage verse by verse. Entonces vamos a estar exponiendo este capítulo o este pasaje verso por verso. So let's start with Genesis 3:20. Entonces empecemos con Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. I believe that when Adam named his wife Eve, Yo considero y creo que cuando Adán le dio a Eva su nombre, which means the mother of all living, el cual significa madre de todos los vivientes, that this is the point in which they are saved by God. en este punto fue cuando fueron salvos por gracia por medio de Dios. Because faith is trusting in God. Porque, ¿qué es fe? Fe es confiar en las palabras de Dios, And believing his word. creyendo en sus palabras, Believing his word about who we are and who he is. creyendo en las palabras de quién es Él y quiénes somos nosotros. We are totally depraved sinners without hope. Nosotros somos pecadores depravados sin ninguna esperanza. He is holy and just, Él es santo y justo and he must punish all y sin. debe juzgar todo pecado. Adam and Eve had very little information to go on, Adán y Eva tenían muy poca información and yet they believed that God would send a seed y aún así creyeron que Dios iba a mandar una simiente that would crush the head of the serpent. que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. And that seed would come through Eve, Y esa semilla o esa simiente iba a venir por medio de Eva, who is the mother of all living. la cual es madre de todo ser viviente. Now, Abraham had much more information, Pero vemos que Abraham tuvo más información and he believed. y él creyó. And the Bible tells us in Genesis 15 Y la Biblia nos cuenta en Génesis 15, 4, 6. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. he believed the Lord, and it was counted to him as righteousness. Dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. You and I have the completed Bible, Nosotros tenemos todas las escrituras and we also are called by God to believe. y también somos llamados por Dios a creer. 1 John 5:10. Primera de Juan 5, 10, 12. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Now, only a saved person can truly believe the Word of God. Entonces, solo una persona salva puede creer genuinamente en la palabra de Dios. The unsaved cannot accept it. Una persona que no ha sido regenerada, una persona inconversa, no la puede aceptar. 1 Corinthians 2:14. Primera de tells us, Corintios 2:14 nos dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. And this is why I believe Adam and Eve were saved at this point. Y es por eso que yo creo que Adán y Eva fueron salvos en este momento de la historia. Because they believed the promise of God. Porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos creyeron a la promesa de Dios. Now look at verse 21. Miren lo que dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. This is the first time that they saw death, Esta es la primera vez que Adán y Eva ven la muerte, a bloody death una muerte sangrienta, that they deserved.
la muerte que ellos eran los que merecían. A death God had promised them if they disobeyed his word. Una muerte que Dios les había prometido si desobedecían. God himself kills an animal Dios mismo lleva a cabo el sacrificio y mata a un animal. and covers them. ¿Y qué hace? Con la piel del animal cubre su desnudez. This is the first picture of the bloody sacrifice of his son on the cross. Esta es la primera imagen que tenemos del sacrificio sangriento de Cristo en la cruz del Calvario. It had to be a lamb that God used. Tenía que ser un cordero que Dios usó en el jardín. No other animal makes sense. Pensar de pronto que era otro animal no tendría mucho significado. They are covered in lambskin when they leave the garden. Entonces vemos a Adán y Eva saliendo del jardín del Edén cubiertos con pieles de ovejo. Genesis 22. Génesis 3, 22, 24. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. God expels them from the garden. Entonces, ¿qué ocurre? Dios los saca del jardín, los expulsa del jardín And he places two angels y pone dos ángeles and a flaming sword at the y entrance. pone una espada ardiente en medio de ellos a la entrada del jardín. When Adam and Eve looked back, Cuando Adán y Eva miran hacia atrás, they would have basically seen a picture of the tabernacle and mercy seat. ellos básicamente vieron una imagen del tabernáculo. An angel on the left, Entonces, un querubín a la izquierda an angel on the y un right, querubín a la derecha the word of God in the middle, y la palabra de Dios en el medio, represented by the sword, representada por la espada and the shed blood of the innocent. y la sangre derramada de un inocente. Look at chapter 4 verse 1. Miremos lo que dice el capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Now the word Cain in Hebrew is Gain, Entonces la palabra para Caín en hebreo es Gaín, which means a craftsman, que significa un artesano, someone who works with metal. una persona que trabaja con metal. And it can also refer to what is made by the craftsman, Y también se puede referir a lo que hace el artesano, meaning a formed thing, como una artesanía, como algo hecho a mano, like a spear or a sword. como una espada. It literally means a formed object or thing. Literalmente significa una artesanía hecha, un objeto hecho. And this is what she says here. Y esto es lo que Eva quiere decir en este momento. She says, I have gotten a formed thing. Eva dice, he obtenido algo formado, he obtenido algo hecho, Something made by the help of the Lord. algo hecho con la ayuda del Señor, Something crafted by the Lord. algo hecho por las manos del Señor. And I have named it that formed thing, or Cain. Y le he puesto por nombre a esto que es formado artesanía o artesano Or Cain. o Caín. Cain was something she and God had formed together. Caín era algo o alguien que ella y el Señor habían creado, habían formado. So this is a statement of faith. Entonces vemos que Eva tiene una declaración de fe. Eve is resting on the promise of God Eva está descansando en las promesas de Dios that he would provide a man, que Él iba a proveer de un hombre, a seed from her womb, una semilla de su vientre, that would be the solution to their problem que iba a of ser la sin. solución a su problema del pecado. She thinks Cain is the seed, Ella piensa en ese momento, Caín es la respuesta, the fulfillment of the promise. es el cumplimiento de la promesa. Little does she know it would be thousands of years before the true seed would come. Poco sabía Eva que iban a ocurrir miles y miles de años antes de que Dios diera cumplimiento a la promesa hecha a Adán y a Eva. Jesus, the Lamb of God, Jesucristo, el Cordero de Dios, who takes away the sins of el the cual world. quita el pecado del mundo.
Little did she know that Cain Poco sabía ella que Caín was actually the seed of the serpent. iba a ser la semilla de la serpiente. 1 John 3:12. Primera de Juan 3:12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Now look at verse 2 of chapter 4. Ahora veamos Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. She gives birth again to another son, Entonces vemos a Eva dando a luz a otro hijo, and she names him Abel. y le pone como nombre Abel. Now some people think that Cain and Abel were twins, Algunas personas piensan que Caín y Abel eran gemelos o mellizos, like Jacob and Esau, como Esaú y Jacob, with God hating the elder brother and loving the younger. como Dios odiando a uno y amando al otro. But there is nowhere in the text that we can draw that conclusion. Pero en ninguna parte del texto podemos llegar a esa conclusión de que ellos eran gemelos o mellizos. Abel's name in Hebrew is Habel, El nombre de Abel en hebreo es Habel and it means a mere breath. y significa efímero And that is what his life would be. o suspiro, ¿sí? Efímero o suspiro. Y de esta manera sería la vida de Abel, A mere breath. solo un suspiro. He would die Efímero. he would die very young, Él moriría supremamente joven, especially when you consider that his father lived 930 years. especialmente cuando vemos que el padre de Abel vivió más de 900 años. In reality, all of our lives are very short in comparison to eternity. Y en realidad todas nuestras vidas son completamente cortas y efímeras comparadas con la eternidad. We should have our minds set on the things of heaven, Debemos tener nuestras mentes puestas en las cosas del cielo, our real home. nuestro verdadero hogar. Psalm 144, El Salmo 144 dice: todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Colossians 3:2, Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Now a shepherd and a farmer were both considered noble jobs. Entonces vemos que tanto un pastor como un labrador de la tierra eran considerados trabajos honorables. There were noble shepherds in the Old Testament, En el Antiguo Testamento vemos pastores de bastante reputación, like Jacob, como Jacob, Joseph, como José, Moses, como Moisés and David. y como David. And Jesus himself said he was the good shepherd. Y Jesús mismo se llamó a sí mismo el gran pastor. There were also noble farmers in the Old Testament. También vemos labradores de la tierra nobles en el Antiguo Testamento. Noah was referred to as a farmer in Genesis 9:20. En Génesis 9, No, it's not there. en Génesis 9, 9:20, en Génesis 9:20 vemos que a Noé se le considera como un labrador de la tierra. And our Lord presents himself as the true farmer. Y el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como aquel que verdaderamente trabaja la tierra, Who sows good seed que siembra la semilla y la cosecha and brings forth a fruitful harvest. y trae un fruto agradable, un gran fruto. So their occupations had nothing to do with their acceptance by God. Entonces podemos considerar que su trabajo o a lo que se dedicaban no tenía nada que ver con ser aceptados delante de Dios. O sea, Dios no veía a uno menos o más que al otro por lo que hacían. Now Cain and Abel were probably more alike than any two brothers in history. More like twins? More alike because they didn't have any outside influences of other friends and kids. They were just them. Like you and Ted, Entonces, nobody else in the world. Entonces vemos que Caín y Abel eran personas completamente unidas, se parecían el uno al otro porque realmente eran los únicos en la tierra. O sea, se tenían solo a ellos dos, ¿sí? Como cuando tenemos a un hermano que es cercano, se parecían el uno al otro. They were the first two children ever born and they grew up together. Fueron los primeros hijos nacidos en la historia y se tenían el uno al otro.
There was nothing externally that would have made them different. Y no había ninguna influencia externa que pudiera hacerlos a ellos diferentes. Cain loved the ground and growing produce. Caín amaba la tierra y amaba sembrar y recoger su fruto. Abel loved the sheep and herding. Abel amaba las ovejas y amaba cuidar de ellas, pastorearlas. Verse 3 and 4. Versos 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. In the course of time is indefinite. Where it says Entonces, in the course of time. dice que el tiempo que aconteció no es definido. It does not tell us how long. No nos dice cuánto tiempo fue lo que ocurrió. So we do not know how old they were. Entonces no sabemos qué edad tenían ellos. But at some point, they knew they were to bring an offering to the Lord. Pero ellos sabían que debían llevarle una ofrenda al Señor. When it says brought to the Lord, Dice que, y aconteció que andando el tiempo, trajeron fruto o una ofrenda a Jehová. it is implying a specific location. Implica un lugar específico. They knew to bring an offering, Ellos sabían que debían llevar una ofrenda and they knew where to bring it. y ellos sabían dónde debían llevar la ofrenda. Now the question is how. La pregunta es ¿cómo? How did they know to do this? ¿Cómo sabían ellos que debían presentar una ofrenda al Señor? Well, clearly Adam and Eve would have been two of the greatest evangelists alive. Entonces, claramente podemos ver que Adán y Eva, en ese momento de la historia, fueron los más grandes evangelistas vivos en ese tiempo. They knew from experience what it was like to be in perfect communion with God. Ellos conocían por experiencia lo que era tener una verdadera comunión con Dios. They had walked with God in the cool of the day. Ellos habían caminado con Él en el atardecer en el jardín. And they knew from experience the horror of disobedience to God's word. Y ellos sabían por experiencia el horror de desobedecer al Señor. So who better understands what it means to be lost than Adam and Eve? Entonces, ¿quién más que Adán y Eva sabían lo que era estar perdidos? They knew God's mercy in not judging them to immediate death. Ellos conocían la misericordia de Dios de no haberlos llevado a una muerte inmediata. They saw Satan and knew he had lied to them. Ellos vieron a Satanás y se dieron cuenta que éste les había mentido. They believed God's promise of a seed. Ellos habían creído a la promesa del Señor de una simiente futura. I'm sure Cain and Abel heard the story of God's mercy from their parents over and over. Y puedo estar seguros de que Caín y Abel escucharon la historia de los labios de sus padres de la misericordia de Dios para con ellos una y otra vez. The story of God sacrificing a lamb to cover their La sins. historia de Dios sacrificando un cordero para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. And I think that Adam and Eve had probably set up an altar of sacrifice Y es posible que Adán y Eva hubieran creado un altar de sacrificio at the entrance of the Garden of Eden, a la entrada del jardín del Edén, where God had sacrificed the lamb, donde Dios había sacrificado el cordero and where the two angels looked down on the blood, y donde los ángeles miraban la sangre, because they knew that God's presence was in that garden. porque ellos sabían por experiencia propia de que la presencia de Dios estaba en el jardín. Because they had been with God in that Ellos garden. habían estado con Él en el jardín. So it makes sense that they would have offered their sacrifices to God there. Entonces tiene sentido de que ellos hubieran ofrecido sus sacrificios en ese lugar. Now look again at verses 3 and 4a. Veamos nuevamente Génesis 4, 3, 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. It says Cain brought an offering Dice que Caín trajo una ofrenda of the fruit of the ground. del fruto de la tierra. Nothing about it being the first fruits. No dice que hubiera sido los primeros frutos. Nothing about it being his best fruit. Tampoco dice que hubieran sido los mejores frutos. Just an offering. Dice, trajo del fruto, Without regard to its importance. sin resaltar la importancia de ese fruto. Abel, on the other hand, brought the best of the best. En la otra mano, vemos que Abel trajo lo mejor de lo mejor.
the first fruit of his flock and their fat portion. Dice que trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Verses 4b and 5. Veamos Génesis 4, 4, 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. So this is the part I want to focus on. Entonces, esta es la parte que me quiero enfocar en esta mañana. This is where we will spend most of our time. Y es donde vamos a pasar el resto del mensaje. The wording of scripture is very important. The word. The wording. La forma en que las palabras son puestas en las escrituras tienen gran importancia. You have to read scripture very carefully. Debemos leer las escrituras con mucho cuidado. So first, I want you to see Entonces, primero, quiero que veamos. that it says the Lord had regard for Abel Dice que, y miró Jehová con agrado a Abel and his offering. y a su ofrenda. First regard for Abel. Dice que habla de un agrado primero con quién, con Abel. And then because of this, he accepts his offering. Y debido a que miró con agrado a Abel, por eso aceptó su ofrenda. Not the other way around. No es al contrario. The offering does not make Abel righteous. La ofrenda no hizo a Abel justo delante de los ojos de Dios. God first makes us righteous. Dios es el que nos hace a nosotros primero justos. And after this, Y después de esto, he accepts our worship and offering. Él acepta nuestras ofrendas y adoración. An unsaved person cannot bring anything to the Lord that will please him. Una persona inconversa, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede llevarle nada al Señor que le sea agradable a Él. The Bible says in Isaiah 64, La Biblia dice en Isaías 64:6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. the heart of Abel was right. El corazón de Abel era un corazón correcto. God had regard for Abel. Dios tenía agrado por Abel. The sacrifice of Abel was right. El sacrificio de Abel era un sacrificio correcto. And God had regard for his offering. Y Dios tenía agrado para ese sacrificio. Both parts were necessary for an acceptable offering. Las dos partes eran necesarias para que fueran una ofrenda aceptable. You must be saved before God will accept your worship. Usted debe ser salvo para que Dios pueda aceptar su adoración. God desires to be worshipped in spirit and in Dios truth. desea que se le adore en espíritu y en verdad. An unsaved person is spiritually dead Una persona inconversa está muerta espiritualmente and does not believe the truth of God's word. y no cree en la verdad de la palabra de Dios. And therefore he cannot offer anything to Por God. lo tanto, no tiene nada que ofrecerle a Dios. They are rebels against God. Ellos son rebeldes delante de Dios. And their righteousness is seen as filthy rags to him. Y su justicia, la justicia de una persona muerta en sus delitos y pecado, es vista como trapos de inmundicia. Now everyone always asks, Pero todas las personas se preguntan, why didn't God accept Cain's offering? ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? But a better question would be Pero una mejor pregunta sería, why did God accept Abel's? ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? They were both sinners. Los dos eran pecadores. They were both born in Adam. Los dos eran hijos de Adán. And the answer to that question Y is la respuesta a esa pregunta es, God accepted Abel's offering Dios aceptó la ofrenda de Abel only by grace. solo por gracia. It is only the grace of God that saves anyone. Es solo la gracia de Dios que da salvación a cualquiera de nosotros. Ephesians 2:8 and 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Now notice the wording is the same with Cain. Entonces, noten que el mismo orden de las palabras ocurre con Caín. First, God did not have regard for Cain. Dice que Dios no miró con agrado a Caín. And then because of this, Y debido a eso, he also does not have regard for Cain's offering. tampoco miró con agrado la ofrenda suya. Cain brought the offering of his produce. Caín llevó
el fruto de sus productos, de su tierra, in order to receive praise for it para que con el objetivo de recibir alabanza por haber llevado esos and productos for his hard work y por su duro trabajo en la tierra, in growing such beautiful produce. por haber cuidado y por haber tenido un fruto tan maravilloso. Abel, on the other hand, Abel, en la otra mano, brought the best offering of his flock llevó el mejor fruto de sus ovejas, in order to acknowledge the works of God, con el objetivo de mostrar la obra de Dios in sacrificing the animal that was used to cover Adam and Eve. al representar el sacrificio de Dios al cubrir la desnudez de Adán y Eva And the future sacrificial of Jesus on the cross. y el futuro sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Now, if you look from a human aspect, Ahora, si lo vemos desde un aspecto humano, Cain's offering was probably beautiful. la ofrenda de Caín debió haber sido una ofrenda muy hermosa. Lovely fresh pears and apples, Unas manzanas y peras supremamente frescas, carrots and pumpkins, zanahorias y calabazas grandes y gordas, all arranged with flowers, todas ellas con flores alrededor, uplifting to the heart que llaman la atención al corazón, que levantan el corazón and pleasant to look at. y son bastante lindas para mirar. On the other hand, En la otra mano, Abel's offering was a bloody mess. vemos que la ofrenda de Caín era de Abel. La ofrenda de Abel, ¿qué era? Era algo sangriento. A little lamb without blemish, Un pequeño cordero sin culpa alguna, its throat cut, que se le corta el cuello. slaughtered, bloody and dead, Asesinada, sangrienta y muerta. heavy on the heart, Es algo que como que pesa en el corazón. unpleasant to look at. Algo que no es como tan agradable a los ojos. And if you had asked Abel, Y si usted le hubiera preguntado a Abel, Abel, do you really believe this little lamb here can take away your sins? ¿usted realmente cree que esta pequeña oveja puede quitar sus pecados? He would have responded, Él hubiera respondido, no. no. Well, then why then are you doing it? Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Because my parents told me Porque mis padres me enseñaron that God had demonstrated to them de que Dios había demostrado a ellos that this is a picture of how sin would de be que taken care esta of. es una imagen de cómo iba a ser tratado el pecado. This little lamb is a picture Esta pequeña oveja o cordero, este pequeño cordero is a picture es una imagen of someone who is coming, de alguien venidero, the Lamb of God who would take away the sins el of the world. cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. God said that there was one coming, Dios dijo, viene alguien, and I believe God, y yo le creo a Dios and I want to do God, the Lord's will. y quiero hacer la voluntad de Dios. So I bring my best little lamb as a sacrifice. Entonces, ¿qué hago? Traigo mi primogénito cordero como ofrenda a Dios. What is the difference between Cain and Abel? ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Abel is saved Abel es salvo by grace por gracia, through faith a través de la fe, in God's promise. en la promesa de Dios. Cain is unsaved, Caín es inconverso, no es salvo. and he wants to come in his own way to God. Y él viene y él quiere ir a Dios por sus propios medios, por su propia voluntad. And this is the difference between everyone who has ever lived. Y esta es la diferencia entre todo ser humano que ha vivido. There are only the ones who God enables to come his way, Existen solo aquellos que Dios los capacita para que vayan a Él, and the ones who are determined to come in their own way. o aquellos que quieren ir a Él por sus propios medios. John 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Both Cain and Abel had been told the way to come by God. Tanto Caín como Abel se les había enseñado la forma de cómo podían ir a Dios. But the truth of God softens the heart of Abel, Pero es la verdad de Dios la que ablanda el corazón de and Abel it hardens the heart of Cain. y endurece el corazón de Caín. The gospel always softens the heart or hardens the heart. El evangelio, hermanos, el evangelio siempre ablanda el corazón
o endurece el corazón. It is never neutral. Nunca es neutral. The word of God always accomplishes the purpose. La palabra for which de it is sent. Dios siempre lleva a cabo por lo cual fue enviada. Isaiah 55:11. Isaías 55:11 dice: Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. So now let's look at a couple of verses in the New Testament Entonces, veamos ahora algunos versos en el Nuevo Testamento that'll help us to understand this story. que nos van a ayudar a entender esta historia de Caín y de Abel. We use the New Testament to interpret the Old. Nosotros utilizamos el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. We look at how the writers of the New viewed the Old. Vemos cómo los escritores del Nuevo Testamento vieron y entendieron el Antiguo Testamento. So look at Hebrews 4:11. Entonces, 11:4. veamos lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. This is a very important verse. Este verso es supremamente importante. It says, by faith, Dice, por la fe, Abel offered to God Abel ofreció a Dios a more acceptable sacrifice. un sacrificio más aceptable. By faith. Por fe. How does one get this faith? ¿Y cómo alguien obtiene esa fe? Romans 10:17 says, Romanos 10:17 dice: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. so there is no way that Abel could come by faith Entonces, no existe ninguna manera que Abel hubiera venido a la fe unless it was through a revelation from God si no hubiera sido por una revelación de parte de Dios, that he was told the way to come by God. para que le hubiera mostrado la forma en que él debía ir a Dios. Abel could not have brought the correct offering Abel no hubiera podido llevar la ofrenda correcta unless it was revealed to him by God. si no hubiera sido revelada por Dios. The fact that it speaks of his faith El hecho de que se habla de la fe de Abel shows Abel believes that the sacrifice muestra que Abel creyó en el sacrificio, is accomplishing a deeper purpose. creyó que el sacrificio tenía un Proposito? propósito más profundo. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Now listen, Escuchen. the knowledge of the way to heaven El conocimiento para el camino del cielo does not come from within us. no proviene dentro de nosotros. A substitute sacrifice for sin Un sacrificio sustitutivo por el pecado does not originate in the mind of humankind. no es algo que origina en la mente del ser humano. It is not a human thought. No es un pensamiento que procede de la mente humana. It comes only by revelation from God. Solo proviene de revelación de parte de Dios. We can only know how to get to heaven Nosotros solo podemos saber cómo llegar al cielo by God revealing to us how. cuando Dios nos revela cómo hacerlo. And he tells us how in his word. Y Él nos revela cómo hacerlo en su palabra. John 14:5-6. Juan 14:5-6. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Acts 16:30. Hechos 16:30-31. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Now let's look at another important New Testament passage. Ahora veamos otro pasaje del Nuevo Testamento importante. Jude 1:10-13. Judas 10:13. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe.
Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. The New Testament makes it absolutely clear El Nuevo Testamento hace demasiado claro that Cain was evil. que Caín era malo. He belongs in the same category as Balaam and Korah, Él pertenece al mismo grupo de Balán y de Coré, who rebelled against the Lord. que se rebelaron contra el Señor. And he is associated with all the false teachers, Y él es asociado con todos los falsos maestros. for whom the gloom of outer darkness has been reserved forever. Dice, para aquellos quienes es reservada la más densa oscuridad. So Cain is a picture of all lost people. Entonces vemos que Caín es una imagen de toda persona perdida. Are they religious? ¿Son religiosos? Yes. Sí. The world is full of false religions. El mundo está lleno de religiones falsas. And they are all religions that are based on human effort, right? Y todas estas religiones son basadas en esfuerzos humanos, ¿no es cierto? You do something moral. Ustedes hacen algo moral, You do something ceremonial. ustedes hacen algo ceremonial, You achieve something. ustedes llevan a cabo algo And you offer that to God y se le ofrece a Dios as the payment for your salvation. como pago por su salvación, Your ticket to heaven. es su tiquete para el cielo. This is the way of the religious world. Esta es la forma que muestra el mundo religioso. And verse 11 of Jude says, Y el verso 11 de Judas dice, hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero, se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. what is the way of Cain? ¿Cuál es el camino de Caín? It is a self-willed religion Es una religión de autojustificación, based in pride. basada en orgullo. A religion that appeals to the flesh. Una religión que llama la atención a la carne. It is the way of almost every church here in Colombia. Es el camino y la forma de casi todas las iglesias en Colombia. It is the prosperity gospel, Es el evangelio de la the prosperidad. health and wealth gospel, Es el evangelio de sanidades y milagros. the name it and claim it gospel. Es el evangelio de nómbralo y obténlo. It is a gospel that appeals to desires of fallen man. Es el evangelio que llama la atención a hombres caídos. A fleshly gospel Un evangelio carnal that satisfies the passions of a man. que satisface las pasiones carnales del hombre. A gospel of their own making Un evangelio que ellos mismos han creado, that tries to come to God in their own works que trata de llegar a Dios a través de sus propias obras and in their own way. y a su propia manera. Listen to 2 Timothy 4. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. It is a person who will not recognize that they are a sinner Es una persona que no reconocerá que es un pecador and in need of a blood y que sacrifice necesita un sacrificio de sangre to pay for their sins. para que pague por sus pecados. Cain brings what he wants to bring. Caín trae lo que él quiere traer. He brings what he thinks is beautiful. Él trae lo que él piensa que es hermoso. And God had already told his father Adam, Y Dios ya le había dicho a su padre Adán cursed is the ground because que of you. maldito será la tierra por ti. And anything you bring out of that Y ground todo lo que traigas de esa tierra, by the work of your hands por medio del trabajo de tus manos, is tainted with sin. está manchado con pecado.
And God says, Y Dios dice, I don't care how beautiful you think your offering is. a mí no me importa qué tan hermosa tu ofrenda pueda ser. It is not acceptable to me No es aceptable para mí, because it does not recognize porque no reconoce the fact that you are a sinner in my sight. el hecho de que tú reconoces que eres un pecado delante de mí, un pecador delante de mí, And that I am a holy y God. que yo soy un Dios santo. The way of Cain is religion according to your way. Los caminos de Caín es una religión de acuerdo a los ojos de él. Meaning I am going to do what I want Significando, yo hago lo que quiero and I expect God to accept it. y espero no, y declaro de que Dios lo debe aceptar. There is a lot of Cain worship going on in this world. Y hay demasiada adoración cainita en este mundo. People going their own way. Hombres que hacen lo que quieren hacer. They want to come with something that is beautiful, Quieren venir a Dios con algo que es hermoso. something that appeals to the lust of the eyes. Algo que llama la atención a los ojos lascivios de los hombres. Isaiah 53:6. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Proverbs 14:12. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban de ser caminos de muerte. But Jesus said in John 14:6, Pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Abel is coming by faith. Abel viene por fe, Cain is not. Caín no. And without faith, it is impossible to please God. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. This is the only difference between Cain and Abel. Esta es la única diferencia entre Caín y Abel. Cain is coming his own way, Caín viene por su propio camino y a su propia manera, and Abel is coming God's way. y Abel viene por el camino de Dios. Cain was just as religious as Abel, Caín era tan religioso como Abel, and Abel was just as fallen as Cain. y Abel era igual de caído que Caín. Was Abel capable of murder? ¿Era capaz Abel de ser asesino y de Yes. matar? Yes, Sí, absolutely. completamente. And our Lord has made murderers of all of us. Y el Señor ha hecho asesinos de todos nosotros. Because our Lord says in Matthew 5:21 Porque el Señor dice en Mateo 5:21 that if you are angry with your brother, que si usted está enojado con su hermano, you are guilty of murder. usted es culpable de asesinato. Mateo 5:21-22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. You and I, Ustedes y nosotros, Cain and Abel, Caín y Abel, are all murderers in our hearts. todos somos asesinos en el corazón. But Abel recognized that his heart Pero Abel reconoció que su corazón was capable of murder. era capaz de asesinato. So he brought a sacrifice. Entonces él llevó un sacrificio. Verses 5-7. Génesis 4:5-7. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Now look at the grace that is being offered here. Notemos la gracia que se está ofreciendo en este pasaje. God is telling Cain, Dios le está diciendo a Caín, if you will come my way, Caín, si tú vienes por mi camino, I will still accept you. yo te voy a aceptar.
Cain still had the opportunity to bring the correct Caín sacrifice. tenía la oportunidad de llevar el correcto sacrificio. Our God is a saving God Nuestro Dios es un Dios salvador, who desires all to be saved and come to the knowledge of the truth. que desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. So now I want you to see a parallel here between Eve's punishment and God's warning to Cain. Entonces, yo quiero que veamos un paralelo entre el castigo de Eva, el castigo de Eva God's warning to Cain. y las palabras de caución que Dios le da a Caín. In Genesis 3:16, En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. because of the fall Debido a la caída and God's punishment, y al castigo de Dios, the desire of the wife will be to rule over the husband. el deseo de la esposa es levantarse sobre el esposo, To be the head of the home, ser la cabeza del hogar, completely contrary to the teachings in Ephesians 5, completamente contraria a las enseñanzas de Efesios 5, where the man represents Christ en donde el hombre representa a Cristo and the woman represents the church. y la mujer representa a la iglesia. And in this way, Y en esta manera, the wife is in submission to the husband. la esposa se sujeta al esposo. And just like the curse of pain in childbirthing, Y de la misma manera de la maldición de tener dolores de parto, this curse is still in effect today. esta maldición de la mujer queriendo gobernar al marido la podemos ver el día de hoy. For the unredeemed, For the unredeemed, like everybody. Well, Everybody no, well, sees the it. saved person shouldn't no longer have that conflict. Sí. Pero esto sí, ¿no? Yeah, you still see it, but less. Sí. Dice que la mujer deseará gobernar al marido. Eso se ve entre los incrédulos. Entonces yo miro a Daniel y le digo, no, pero es que también lo vemos en la iglesia. Y Daniel dice, no, pero menos. so God says to Cain, Entonces, Dios le dice a Caín, listen, escucha, sin wants to rule over your heart, el pecado quiere gobernar tu corazón, but you must rule over it, pero tú debes gobernarlo a él. or you will be destroyed by it. O si no, tú serás destruido por el pecado. It is a losing battle. Es una pelea que lleva a que se pierda. That you will have the rest of your life. Una pelea que va a tenerse todo el resto de la vida. Sin is crouching at your door, Cain. Dice que el pecado está a la puerta, Caín, And it is ready to pounce. y está listo para enseñorearse, está listo para atacarte. 1 Peter 5:8. Primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. And the same is true today. Y de la misma manera es algo cierto el día de hoy. Either you come to God, Entonces, o usted viene a Dios, your sins are forgiven, sus pecados son perdonados and you're delivered out of the realm of sin y usted es liberado del gobierno de la muerte and into the realm of y righteousness. puesto en el reino de la justicia, Or you will spend your whole life o usted pasará toda su vida in a losing battle, en una pelea que siempre va a perder, trying to master this lion tratando de conquistar a este león that wants to devour you. que quiere devorarlo a usted. How can a hopeless sinner ever gain moral control? ¿Cómo un pecador sin esperanza puede obtener control moral Over his life and defeat sobre sin? su vida y sobre el pecado? The answer is he cannot. La respuesta es no puede. We are born sinners, Hemos nacido como pecadores, but if we come to God, pero si vamos a Dios, repent of our sin, nos arrepentimos de nuestro pecado, embrace the sacrifice of Jesus Christ, abrazamos el sacrificio del Señor Jesucristo, then we are able to triumph over sin. ahí podemos ser triunfantes sobre el pecado.
Romans 6:12 through 14. Romanos 6, 12, 14. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo el pecado. When you are under grace, Cuando usted está bajo la gracia, sin is no longer your master. el pecado ya no es su señor. So don't let it master you. Entonces, no dejen que los dominen. And I want you to know, Pastor Alex. You're directing to him? Yeah. Entonces, yo quiero que sepa, Pastor Alex, That I worked very hard to get Romans 6:14 into this message. que trabajé supremamente duro en poner Romanos 6:14 en este mensaje, As a gift to you, como un regalo para ti, to show I love you. para demostrarte que te amo. Verses 8 and 9. Entonces, Génesis 4, 8 al 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? So this is exactly the same as when God questioned Cain's parents. Y es supremamente interesante porque es de la misma manera que Dios preguntó a los padres de Caín. God is not seeking information. Dios no está buscando información. He's trying to get Cain to repent. Él está tratando de que Caín se arrepienta, To repent of his way and to come God's que se way. arrepienta de sus caminos y que venga al camino de Dios. Now the truth is, Cain is his brother's keeper. Y la verdad es que Caín debió haber sido el protector de Abel. He is the firstborn son. Él es el hijo primogénito. He should take care of his younger brother Él debió haber cuidado de su hermano menor. and to protect him. Debió haberlo protegido. Now Cain inherited these same rude answers from his parents. Y vemos que Caín heredó las mismas respuestas groseras de sus padres. His father said, Su padre dijo: "The woman you gave me, ¿cómo así? La mujer que tú me diste. she gave me the fruit to eat." Ella me dio el fruto y yo comí. His mother said, Y su madre dijo: "The serpent you allowed in the garden, la serpiente que tú dejaste en el jardín. it deceived me." Ella me engañó. You see, Cain was made in the image of Adam. Si podemos ver que Caín fue hecho a la imagen de Adán y Eva. Genesis 1:26. Génesis 1:26. Y dijo: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. And Genesis 5:1 through Y 3. Génesis 5:1-3. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. So God created man in his image, Entonces vemos, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, but Cain was made in the image of Adam. pero Caín fue hecho a la imagen de Adán. We are all born spiritually dead, Todos hemos nacido muertos espiritualmente. in the likeness of Adam, Somos parecidos a Adán. and we must be made spiritually alive. Y debemos, y se nos debe dar vida nueva. Se nos debe dar vida espiritual. And placed into Christ Y Jesus. se nos debe poner en el Señor Jesucristo. There is only one kind of human nature, Solo existe un tipo de seres humanos. and that is a fallen nature. Y es una naturaleza humana caída. Now, Cain is not looking for mercy. Caín no está buscando por misericordia. He's just like his parents after the fall. Caín es exactamente como sus padres después de la caída. He hates God. Él odia a Dios.
He hates God and he hates those who are accepted by God. Él odia a Dios y odia a aquellos que son aceptados por Dios. This is the characteristic of all those who reject Y esta es God. la característica de todos aquellos que rechazan a Dios. They love their sin. Ellos aman su pecado. They're angry with God. Ellos están enojados con Dios. They're angry with the Bible. Están enojados con la Biblia. They're angry with the God of the Bible. Están enojados con el Dios de la Biblia. They're angry with the people of the God. Están enojados con el pueblo de Dios. And they're angry with the proclamation of Y Scripture. están enojados con la proclamación de las Escrituras. Lastly, Por último, verses 10 through 16. versos 10 al 16. And I'm not going to spend much time on the punishment. Y no voy a pasar mucho tiempo en el castigo, It is not the focus of this message. porque no es mi enfoque para este mensaje. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Do you think that when Eve looked upon her slain bloody son Abel, ¿Ustedes piensan que cuando Eva vio a su hijo sangriento Abel, that she started to understand the consequences of her sin? ella empezó a entender de manera más profunda las consecuencias de su pecado And the consequences of being separated from God? y las consecuencias de haber sido separada de Dios? Hebrews 12:24. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Abel's blood speaks of murder. La voz de Abel habla de un asesinato, clama de un asesinato. But Jesus' blood speaks of redemption. Pero la sangre derramada de Jesús habla de redención And salvation. y salvación. Now Cain is focused only on himself. Entonces vemos que Caín se está centrando solo en sí mismo, se está enfocando solo en sí mismo. And how the punishment affects him. Y cómo el castigo lo afectará a él. He is not remorseful Él no tiene remordimiento. for the offense his sin is to God. Él no se siente mal por la ofensa que le ha hecho a Dios. He is not repentant. Él no tiene arrepentimiento. He could still turn Él aún puede volverse and be accepted by God y ser aceptado por if Dios he would come in faith, si viene en fe, but he does not. pero no lo hace. And Cain says, Y Caín dice, my punishment is greater than I can bear. y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Of course it is, Cain. Y claro que sí, Caín. But God has offered a way for us not to bear it. Pero Dios ha sido muy generoso que nos ha dado una forma para no cargar con nuestro castigo. People killing themselves, Las personas matándose a sí mismas, people depressed, las personas con depresión, people on drugs las personas en drogas, are saying the same thing today. están diciendo lo mismo el día de hoy. My punishment is greater than I can bear. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. And Jesus says, Y Jesús dice, Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. I will take your burden of sin. Dice el Señor, yo voy a cargar el castigo de su pecado. I will give you rest. Yo te daré descanso. Now, Cain's punishment is taking away his first love, El castigo de Caín se está llevando lejos su primer amor, which is not God. el cual no es Dios.
It is the joy that he has in being a farmer. Era el gozo que tenía de ser un finquero, un labrador de la tierra. His pride. Su orgullo. The land will no longer bear fruit for him. La tierra ya no le daría su fruto. And most farmers spend their whole lives in one place. Y la mayoría de los labradores de la tierra pasan toda su vida en un mismo lugar. But Cain is to be a wanderer. Pero ahora Caín iba a ser ¿qué? Un errante. And Cain directly ignores this part of the punishment. Y Caín, ¿qué hace? Ignora esta parte del castigo. And instead settles and begins to build a city. Y en vez de eso, ¿qué hace? Se va para un sitio, se establece y empieza ¿qué? A levantar una ciudad. He starts a civilization Él empieza una civilización that is still in existence today. que aún el día de hoy existe. Men who refuse to come through Jesus. Hombres que se rehúsan a ir a través del Señor Jesucristo. Are you going your own way? Nos preguntamos esta mañana, ¿estamos yendo nosotros por medio de nuestros propios caminos? Are you going in the way of Cain? ¿Estamos yendo por medio del camino de Caín? Are you trusting your works for salvation? ¿Estamos confiando en nuestras propias obras para salvación? Are you trusting your fruit to be accepted by God? ¿Estamos confiando en que nuestros propios frutos van a ser aceptados por Dios? There is only one way to come to God, Solo hay un camino para llegar a Dios, according to His Word, de acuerdo a su palabra. and that is through the cross of Jesus Y ese Christ. camino es a través de la cruz del Señor Jesucristo. We must come to God in faith Debemos ir a Dios a través de la fe and by the way that God commands, y a través del camino que Él ha mostrado y ha declarado, and not in our own way. y no por medio de nuestros caminos o pensamos que son los caminos. And this way is through the cross. La forma en que vamos al Padre es a través de la cruz. This way is the only way, Este camino y esta forma es la única forma, because how we approach God matters. porque la forma en que nos acercamos a Dios sí importa. He is the sovereign Lord and Creator, Él es el Dios soberano y creador, and He has provided one way, y Él ha provisto un camino, the way that brings the most glory to the Trinity. el camino que da más gloria a la Trinidad. And again, John said in John 14:6, Y nuevamente, Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. when we approach a holy God, Cuando nosotros nos acercamos a un Dios santo, there is only one way, solo hay una forma. and this is through faith in the atonement made by Jesus. Y esta es a través de la fe en el sacrificio hecho por Jesús On the cross. en la cruz del Calvario. We do not come with any of our own merit. No venimos delante de un Dios santo con nuestros propios méritos. We do not come with any of our own works. No venimos delante de un Dios santo con nuestras propias obras. We do not sow fig leaves. Nosotros no cosemos hojas de higuero para cubrir nuestra desnudez o pecado. We do not bring the fruit of our own hands. Nosotros nos llevamos a Dios el fruto de nuestras manos. The story of Cain and Abel provides us another picture of salvation. La historia de Caín y Abel nos da nuevamente una imagen de la salvación. Will you be like Abel and come in faith, ¿Va a ser usted como Abel y venir a Dios en fe? based on the revealed will of God in Scripture? ¿Basado en la revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras? Or will you be like Cain ¿O van a ser como Caín and reject the more excellent sacrifice? y rechazar el sacrificio excelente? 2 Corinthians 5:20 says, Segunda de Corintios 5:20 dice: Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Alejandro and I stand before you today Hoy nos presentamos delante de ustedes as ambassadors for Christ, como embajadores de Cristo and we implore you, y les imploramos on behalf of Christ, a nombre de Cristo, be reconciled to God reconciliados con Dios by the way of the cross. a través de la cruz del Calvario. Amen. Amén.